Pero José Luis, ¿por qué dices que los católicos no son la iglesia de Cristo? ¿Cómo lo sabes? Sencillo. Para poder entender muy fácilmente si esta religión es la que fundó Jesucristo, solo debemos ir al ejemplo de lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Una iglesia fundamentada en la sana doctrina del Nuevo Testamento. Y ese ejemplo lo da ampliamente la iglesia del primer siglo, con todos sus registros que están en la misma Biblia. Basta con comparar a la verdadera iglesia con el catolicismo romano y listo. Sabemos inmediatamente que no es la misma, por ningún lado. Revisemos algunos aspectos. ¿La iglesia primera estaba llena de ídolos y los veneraban? No, por ningún lado. ¿La iglesia primera bautizaba niños? No, no existe un solo registro de eso. ¿La iglesia primera creía en el purgatorio? Tampoco, ya que esa es una fantasía totalmente inventada por el catolicismo romano. ¿La iglesia primera tenía confesionarios? No, otra herejía más. ¿La iglesia primitiva tenía un papa? Menos. Pedro era un líder, un pastor, pero por ningún lado es señalado como un papa, menos infalible. Y es más, el mismo apóstol Pablo en un momento determinado le llamó la atención delante de todos. Eso no se le hace a un supuesto papa. Continuemos. ¿La primera iglesia dejó establecidos 7 sacramentos? No, por ningún lado, otro invento romano más. ¿La primera iglesia veneraba o invocaba a María, a los santos, todos ellos muertos? No, de ninguna manera. ¿La primera iglesia creía que María era la Madre de Dios? Menos. ¿La primera iglesia vio que María subió al cielo sin haber muerto? No. No existe un solo texto con ese relato fantasioso del catolicismo. ¿La primera iglesia creía que María intercedía por ellos? De ninguna manera. ¿La primera iglesia creía que María era la reina del cielo? Tampoco. ¿La primera iglesia dejó establecida la supuesta sucesión apostólica? Menos. ¿La primera iglesia rezaba rosarios? Por ningún lado, solo oraba al Dios Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es más que suficiente. ¿Hubo sacerdotes en la primera iglesia? Para nada. No existía un solo sacerdote, y menos con sotana en la iglesia de Jesucristo del primer siglo. El sacerdocio levítico como tal se terminó con Cristo. ¿Los líderes de la iglesia primera podían casarse? Claro que sí. Esa más bien era la recomendación del apóstol Pablo para evitar pecar por causa de los deseos de la carne. Y a menos que alguno tenga el don de la continencia dado por el mismo Dios, como fue el caso especial y particular del apóstol Pablo, entonces que se mantenga sin casarse, pero jamás se estableció como regla general para el liderazgo. En fin, podríamos seguir enumerando más herejías impuestas a partir del tercer siglo por un cristianismo, entre comillas, raptado por el Imperio Romano, llamado ahora catolicismo romano. Pero con lo que hemos enumerado me parece más que suficiente. Y recordemos todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que por los frutos se conoce al árbol, y no por lo que el árbol presume ser. Hasta aquí con este video. Bendiciones totales para todos.